Bien, saludo afectuoso, queridísimos hermanos. Este es su espacio de la red por Televida. Y yo soy Raúl Burgos. Estaremos, como ya costumbre, compartiendo con ustedes un tema interesantísimo. Miren, el tema que yo quiero compartir con ustedes le vamos a llamar de la siguiente manera: caridad, pureza y pobreza en el celibato de Cristo. Caridad, pureza y pobreza en el celibato de Cristo. Ustedes saben que nosotros los católicos recibimos muchas veces una constante crítica a este tema del celibato del ministerio sacerdotal, alegando aquellos textos bíblicos de crezcan y multiplíquense, que es un mandato de Dios y todas esas cosas. Pero también la intención es que muchas veces ellos pretenden creer y hacernos creer a nosotros que el celibato lo que busca es una pureza per se, olvidando, o mejor dicho, malentendiendo o malinterpretando el concepto de pureza, y no solamente el concepto de pureza, el concepto de caridad, de pureza y de pobreza, que muy bien es una invitación que se le hace a los que tienen la vocación al celibato, a ejercitar estas virtudes: caridad, pobreza y pureza. Entonces, para eso vamos a ir viendo una serie de textos bíblicos desde el Antiguo Testamento que nos van a ir permitiendo entender esto del celibato sacerdotal. Miren, primero vamos a hablar de las bendiciones en el Antiguo Testamento, esas bendiciones materiales. Yo en otras ocasiones he dicho, no sé si por aquí, que el pueblo hebreo, ese pueblo judío hebreo, concibe la historia como la única existencia. Ellos no piensan en una vida después de la muerte, sino que para ellos solamente la vida es esta. En ese orden, todas las bendiciones que Dios le puede dar es concerniente a bendiciones materiales. Y una de las principales bendiciones, o podríamos decir la segunda bendición que recibe el ser humano, la primera es la vida. Pero primero hay que estar vivo para recibir entonces la segunda bendición, es el tener un hijo. De hecho, la primera vez que aparece a Dios bendiciendo al hombre, lo bendice de esta manera en Génesis 1:28 y en Génesis 9:1 al 17. Y los bendijo Dios diciendo: crezcan y multiplíquense. O sea, es decir, la primera vez que Dios comienza bendiciendo al hombre en la Biblia es en relación a hacerlo tener hijo, a multiplicarse. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo, tener hijo es sinónimo de eternidad. Ellos no piensan en la eternidad como la concebimos nosotros, una vida después de la muerte, sino que para ellos hacerse eterno es tener un hijo, morirte y quedar vivo en el hijo, quedar vivo en los nietos, quedar vivo en el pueblo y quedar vivo así en el pueblo y hacerte eterno en el pensamiento del pueblo. Por eso Abraham está vivo, porque el pueblo todavía es. Ahí está el pueblo judío vivito y coleando. Por consiguiente, para ellos Abraham está vivo. Entonces, esa es la idea de eternidad que descansa en tener un hijo. Por consiguiente, el bien supremo, después de estar vivo, el bien supremo que significa la bendición plena de Dios sobre el hombre, es darle descendencia. Por eso Abraham está apurado por él tener un hijo y por buscar una esposa, Isaac. Por eso ustedes van a leer, a ver en algunos textos bíblicos, como por ejemplo Isaías 54:1-17, que lo voy a leer. Dice: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolor de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Fíjense cómo ellos consideraban a la mujer estéril como una mujer desamparada. Podríamos entender desamparada como una mujer maldita. De hecho, es que así ellos concebían en ese sistema
donde el hombre es un sistema patriarcal, de pensamiento patriarcal, que no se entendía nada de ciencia. Cuando la mujer no podía salir embarazada, era porque ella era estéril, no necesariamente el hombre. Hoy sabemos que puede ser uno de los dos. Entonces, esa mujer que no le daba un hijo al macho, era maldita, porque acarreaba maldición para el marido también. Porque, oigan, ¿por qué? Porque si la máxima bendición después de estar vivo es tener descendencia, y la mujer no le da descendencia al hombre, entonces hemos de suponer que si la mayor bendición es tener un hijo, no tener un hijo es la mayor maldición. De modo que para el contexto judío, no tener un hijo, es decir, tú podías haber adquirido toda la riqueza del mundo, pero si no tenías un hijo, tú eras un tipo maldito. ¿Me sigue? Tú, que me estás escuchando, puedes haber adquirido toda la prosperidad del mundo, pero si no tienes descendencia, eres un tipo maldito. Dios no te ha dado la principal bendición, que es la descendencia, que es hacerte eterno en el tiempo y en el espacio. De tal manera que cuando usted muera, usted quede recordado en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, en el clan, en el pueblo. También vemos cómo Dios le da muerte a Onán, porque en un momento él se niega a embarazar a Tamar, la que fue primera esposa de su hermano, por esto de la ley del levirato. Y bueno, como se negaba a darle la bendición al hermano a través de la descendencia, en ese contexto, en ese contexto de aquella época, ellos conciben que Dios mata a Onán. De modo que esta es la idea con no tener hijo, y machaco esto porque Cristo no tuvo hijo. Cristo es el célibe por excelencia, el modelo de célibe, el modelo de soltero por el reino, porque no es el célibe por gusto, por un sistema existencial de vaciamiento existencial, sino es ser célibe por el reino, como más bien él lo va a decir más adelante en el Evangelio. Y ser célibe, eso es ya no buscar una mujer, no casarte, y por consiguiente no ejercer el plan principal de la sexualidad, que es la descendencia, procrear. De modo que este es el caso. No tener hijo en el Antiguo Testamento es ser una persona maldita. ¿Qué trato de decir con esto? Que si a los discípulos, a nivel, por así decirlo, estratégico, hubiese sido más conveniente, hubiesen deseado que Cristo fuese un hombre casado con hijo, porque en ese contexto cultural, Cristo hubiese sido mejor visto. Más sin embargo, Cristo se hace célibe por amor a nosotros y por amor a su Padre. Y no tiene hijo ni se casa. Y quizá por eso el que cuelga en la cruz es maldito. Lo dice en el Antiguo Testamento, maldito el que cuelga en la cruz. Me parece que Deuteronomio, y San Pablo, me parece que en Gálatas 13 lo retoma. Maldito el que cuelga en la cruz, que se hace maldito por amor a nosotros. Y es maldito no solamente por el mero hecho de estar clavado en la cruz, sino porque estaba siendo clavado en la cruz, muriendo, y no tenía una descendencia como la concebían los judíos. De modo que, entonces, vamos a ver en qué consiste este celibato de Cristo por amor a nosotros, por amor al reino de Dios. Miren, el tema se llama caridad, pureza y pobreza en el celibato de Cristo. Vamos a ver todo esto. Miren, en el Antiguo Testamento, o en la Biblia per se, se actualizan los conceptos, por así decirlo. De modo que lo que
en un principio no tener un hijo es una especie de maldición, Cristo decide no tenerlo como bendición por amor al reino. Vamos a verlo así. Y veamos, mira. La maldición de la no herencia, a negarse toda herencia, de la maldición de la no herencia, a negarse a toda herencia por amor a Dios. Eso hizo Cristo. Pasa de ser maldito por no tener un heredero a negarse a toda herencia por amor a Dios. Veamos entonces los conceptos de caridad, pureza y pobreza en el celibato de Cristo. Miren, ¿qué es caridad? Dice el Catecismo 18:22 que la caridad, lo voy a leer aquí, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo. Dejémoslo ahí. Y repito, Catecismo 18:22, caridad. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo, por lo que Él significa. ¿Qué significa esto? Miren, vamos a explicarlo de arriba para abajo, para luego entenderlo de abajo hacia arriba, es decir, de Dios hacia nosotros, para entonces entender la caridad de nosotros hacia Dios. Miren, usted que me está escuchando ahí, usted no tiene que darle ningún bien a Dios para que Dios te ame. La caridad de Dios no es condicional. Tú ni tienes que ser bueno, ni tienes que ser malo para Él amarte. Él te ama por lo que tú eres. En ese orden, de aquí para allá, la caridad es amar a Dios por encima de todos los bienes que Él me pueda dar. Es decir, que la caridad plena es amar a Dios aunque no me regale un bien específico. Entonces, ¿qué pasa con esto de los bienes? ¿Qué pasa con esto de los bienes? El primer bien es la vida. Y el segundo, si lo ponemos en orden de jerárquico, y el segundo es la descendencia que te permite a ti quedar en el hijo después que marche. Bienes, bienes, bienes. De modo que la caridad hacia Dios es amar a Dios aunque Dios no me dé hijo. Amar a Dios aunque Dios no me dé ningún tipo de bien material. Ese es el fin último de la caridad. Ahora bien, ¿qué pasa con el don del celibato? Que libre y voluntariamente, a partir de ese carisma y ese don que ellos reciben, ellos deciden amar a Dios, no solamente sin esperar que Dios no se lo dé, sino ellos entregándole el bien. Mira, yo me niego a recibir el bien de un hijo por amor a ti. Y me hago célibe por amor al reino, como dice Cristo. Yo me niego, gracias al don que tú me has dado, de negarme a recibir el bien de los hijos, el bien de la esposa, el bien del matrimonio, el bien de la prosperidad, lo que hacen voto de pobreza, por amor, por caridad a ti, de aquí a Dios, de aquí para allá, de nosotros hacia Dios. Eso hace cada sacerdote. No es como algunos que se casan y no tienen hijos involuntariamente. Ellos voluntariamente se niegan a recibir el bien supremo de la descendencia por caridad a Dios. O sea, para yo amarte, tú no tienes que regalarme un hijo. Es más, yo te entrego esto. Te entrego mi actitud de no tener hijos, de no tener descendientes, por amor a ti y para yo no estar dividido y entregarme a ti de manera plena. En ese orden, hablemos un poquito de pureza, que a veces se entiende que, a veces se malinterpreta como que el cura, el sacerdote busca ser célibe
como si tener acto sexual fuese una impureza. Ojo, a veces creemos que se busca el celibato como don, como carisma dado por Dios, porque el acto sexual per se es un acto impuro y no. No, porque el acto sexual mío con mi esposa no es un acto impuro. Se puede volver impuro por un tema de un no ejercicio de la castidad dentro del matrimonio y porque se puede contaminar de otra práctica, pero el acto per se del acto sexual en el matrimonio no es una impureza. Por consiguiente, ellos no son célibes porque se entienda que el acto sexual es una impureza. ¿Me siguen? Ellos se hacen célibes porque, oigan atención, ¿por qué? Porque la caridad, el amor a Dios, lo lleva a renunciar de un grupo de bienes que pudieran contaminar la caridad. La pureza, otra vez yo lo he dicho, la pureza no es la ausencia mera de pecado, no. La pureza es el ejercicio de la caridad sin ningún tipo de contaminación, como la de Dios. Dios te ama sin ningún tipo de contaminación. Ese amor no está contaminado ni por cosa mala, ni por otra cosa, ni por otros bienes que también son buenos. Es decir, el amor de Dios no está dividido. Me explico. Yo soy un hombre casado. La caridad que yo le tengo a Dios es dividida. Porque yo estoy apegado a mis hijos, a mi esposa y a otros bienes de este mundo. Y por consiguiente, esa caridad de este ser casado hacia Dios está contaminada. No necesariamente por cosas malas, sino por apegos que también son buenos. Pero son apegos que dividen el amor del hombre. Pero la caridad de un sacerdote, en teoría, es la intención de, no está dividida, tiende a ser una caridad ejercida en pureza. Es decir, el corazón del sacerdote célibe no está dividido, es puro hacia Dios. No está contaminado. En ese orden, el ejercicio de la pobreza dentro de la vocación célibe del cura tiene mucho que ver con lo que acabo de plantearle. El cura renuncia a uno de los principales bienes que recibimos todos los seres humanos, el bien de la descendencia, el quedar replicado en un hijo, quedar replicado en un nieto, en un bisnieto, en un tataranieto, en un clan familiar. Y el principal pobre del Antiguo Testamento no era solamente el pobre de bienes materiales, sino el principal pobre era ese pobre que no tenía un hijo, que es el principal bien material que todo hombre desea. Cualquier hombre con vocación matrimonial desearía, si lo ponen a elegir, ¿qué quiere? ¿Prosperar económicamente a no tener hijos? Él te va a decir de seguro, no me dé prosperidad económica, pero dame mis hijos. Porque para todo hombre con vocación matrimonial, el bien de los hijos es superior a cualquier bien económico. Por consiguiente, el pobre, el extremadamente maldito era aquel hombre que no tenía un hijo. Y Cristo, por amor al reino, Él, sin recibirlo involuntariamente, Él voluntariamente decide hacerse célibe.
por amor al reino. Decide renunciar al máximo bien. Por consiguiente, el celibato es un signo de pobreza, porque te niega a recibir el segundo de los bienes. El primero es la vida, el segundo es la descendencia. Te niega a recibir por amor al reino. Muy distinto a gente que decide no casarse por egoísmo, por vivir la vida. No, esos curas, ese párroco tuyo, optó, gracias a un don dado por Dios, por negarse a sí mismo, que es lo mismo que negarse a recibir unos bienes que todo el mundo desea, por amor a ti, por amor al reino. De modo que el celibato no solamente es un signo de pureza, entendiendo la pureza como el ejercicio de la caridad sin ningún tipo de contaminación, sino que también es un signo de pobreza, porque es negarse, y con esto termino, es negarse a recibir uno de los bienes supremos que todo hombre demanda: tener hijos, tener nietos, tener una familia numerosa, envejecer viendo esa familia numerosa. De modo que ten caridad con ese cura que te ha tocado, porque ese cura que te ha tocado a ti y que me ha tocado a mí, ha renunciado a muchos bienes por amor a ti. Así como Cristo, dice San Pablo en Gálatas 13 o 3:13, es en Gálatas que está, no me acuerdo el texto, los números, dice San Pablo que Él se hizo maldito por amor a nosotros. Pues igualmente, ¿qué es ser maldito? Es aquella persona que no recibe ningún bien. Pues muchos sacerdotes deciden no recibir, óyeme lo que te voy a decir, deciden no recibir el bien de la descendencia, es decir, se han hecho malditos por amor a nosotros. Así como Cristo se hace maldito en la cruz, muriendo ahí sin poseer nada, muriendo sin poseer nada, sin poseer riqueza, sin poseer mujer, sin poseer hijo, muere ahí en la cruz, se hace maldito por amor a nosotros. Así también estos hombres y mujeres que se han hecho célibes, lo han hecho por amor a Dios y por amor a nosotros. Que Dios nos bendiga a ustedes que están de aquel lado y a mí que estoy aquí.